noches a todos. La idea que nos surgió hablando con Raúl y con Mariano para organizar esto es que probablemente con los temas que fuimos decidiendo con Raúl, que podrían llegar a ser de interés, lo más probable es que esto tenga capítulo 2. Que esta sea una primera charla, y como para poder organizarnos, les pediríamos que tanto al mail o por chat acá nos vayan dejando preguntas. Así, la próxima vez que nos encontremos, si es que es posible y surge la necesidad, podríamos ir organizando con Raúl alguna charla que tuviera que ver con la orientación de las preguntas que ustedes pueden llegar a necesitar que Raúl les responda, que me imagino que deben ser muchas. Bueno, dicho esto, tengo ahora una situación muy compleja de presentarlo a Raúl y la verdad que es algo así como incómodo porque todos ustedes lo conocen tanto o mejor que yo, así que la presentación que me voy a permitir hacer es casi autorreferencial. Y imagino que, nada, que tengo la ventaja y el privilegio de poder hacerlo. Yo conocí a Raúl Zavala cuando era muy peque. Era entrenador nuestro de Catleta, de Tito Steiner. En primer año de instituto, él vino al profesorado a dar una charla. Ahí es donde me di cuenta que no me había equivocado la carrera y aprendí la pasión. Él transmitía pasión. Después fue profesor mío en el curso de entrenadores. Tengo una anécdota. Estaba enseñándonos en un aula el saque de disco, arriba del escritorio. Entró el bedel y sin moverse ni pestañear le dijo, ¿qué querés? El tipo cerró la puerta, nunca más apareció. Ahí me enseñó que en esto hay que poner el cuerpo, en cualquier circunstancia. Como último punto de referencia, estábamos en un congreso muy importante, internacional, y cuando le tocó el turno a él, empezó diciendo, en los congresos de sociólogos hablan los sociólogos, en los congresos de salud hablan los médicos, en los congresos de arquitectura hablan los arquitectos, en los congresos de educación física y deportes hablan los arquitectos, los sociólogos, los médicos, y agradeció así tener la voz de todos. Y ahí me enseñó que a esta carrera hay que defenderla, con uñas y dientes y a capa de espada. Ese es Raúl Zavala para mí. Eléctrico, hablador, cascarrabias, maestro, por sobre todo. Raúl, con respecto a esto, y tomando esto como referencia sobre todos los que hablan de nuestra carrera y nuestra profesión, quisiera que largaras contando esta dicotomía entre lo práctico y lo teórico. Bueno, buenas tardes a todos, o buenas noches. Estoy un poco gratificado, emocionado y un poco alejado de todas estas cosas de hablar y de presentar cuestiones. Entonces le agradezco a Instituto, a través tuyo, la posibilidad de poder volver al aula, aunque sea a través de este sistema, después de casi 20 años que he dejado de ejercer la docencia en el instituto, muy a pesar mío. Lamentablemente tuve que rehacer un montón de cosas en mi estructura diaria, semanal, emocional, cognitiva, bueno. Y no me dejaste muy bien parado, Marta, con todo lo que dijiste. Pero bueno, lo que vos dijiste, que tu visión y un montón de otras cosas más. Bueno, si no tenemos que ir a los puntos puntuales, te pido por favor que me frenes cuando me vaya por las ventanas o que me abra demasiado. Porque me propusiste como 10 temas y son como para hablar un año. A 2 horas por día, o 2 veces por semana. Bueno, vos pediste teórico práctico. Mira, recién me acaba de saludar el doctor Massa, fisiólogo muy conocido, muy metido en este asunto de la teoría. Y entonces vos me preguntaste la dicotomía. No debería haber una dicotomía.
La dicotomía la fabricamos nosotros, los que le huimos al estudio, a la investigación, al gabinete, resguardándonos en nuestra sabiduría del manejo del campo. Y por el otro lado, el del gabinete, los intelectuales, los que trabajan en el laboratorio, los que hacen las consultas, el biomecánico, bueno, todos los otros, muchos, no todos, intelectualizan quizá demasiado la parte práctica, porque la parte práctica, si no la vivís, si no la hiciste, si no la participaste, si no te comunicas a través del gesto, la palabra, el movimiento, el léxico, el acercamiento, la caricia, o lo que fuere, no llegas a entender qué es lo práctico. Lo práctico no es metodología nada más. No es saber los plazos 1, 2, 3, 4. Es entender el fondo de la cuestión. Es entender que el otro es el importante. Que nosotros somos transitores, o somos transformadores, no tampoco, no. Somos transmisión. Sorry. Me están llamando a la ventana, a la puerta, por eso estoy con la cabeza en otro lado. Bueno, el asunto es que la dicotomía se da por dificultades de ambos lados, dificultades de convivencia, digamos, de compartir. Tenemos que aprender a compatibilizar el gabinete. El gabinete trabaja el psicólogo, el psicopedagogo, la psicopedagoga, el analista de sistemas, el biomecánico, el clínico, el traumatólogo, el dietista, todos esos son los que trabajan en el gabinete. Y nuestra obligación como profes, como puentes transmisores, como puentes de ligazón, o de liga entre el ejecutante, el receptor y todas las herramientas o todos los medios que se pueden utilizar para llegar a que el interesado, alumno, atleta, o alumno-atleta, pueda deglutir, internalizar, coparticipar de todo ese fenómeno que está entre lo teórico y lo práctico. Entonces, Raúl, sí. ¿podés acá Escucho. hacer un punto, una parada y hablarnos de la relación entre el profesor y el alumno atleta? Sí. ¿Cómo debería ser esa exactamente relación? esto. ¿Cuál es el rol? Sí. Esto que estamos hablando, que estuvimos hablando hasta este momento, es precisamente lo que nos introduce, lo que nos da el pie, lo que nos da herramientas y formas de interactuar entre el alumno y el profe. Y el alumno y el profe en instituto es una relación similar, con las diferencias lógicas, entre lo que se da entre el alumno atleta, el alumno deportista y el profesor maestro, el profesor educador. Este es un tema también muy interesante. Mirá, cuando un profesor o un maestro o un entrenador pone delante de él el programa o el programa de estudio o el programa de entrenamiento y separa y pone una barrera de separación entre lo que es la vivencia de ambas partes, del que recibe o el que toma, no el que recibe, el que ofrece y el que toma. Porque nosotros como docentes debemos ofrecer. Nosotros no damos. Ellos son los que tienen que tomar. Ahí hay un problema que puede ser de interpretación, pero fíjense, por más que yo quiera dar, si el receptor no está preparado,
si el receptor está ávido, si el receptor no tiene conexión con el dador a través de todas las herramientas que usamos, la vista, el gesto, la actitud, la postura, la forma de hablar, el léxico, todos esos son medios por los cuales se capta y por los cuales también el que recibe capta. No hay buen alumno y buen deportista. Todos son buenos en la medida en que son capaces, a través de los medios y las herramientas que le brindamos nosotros, de captar y de reproducir, en la medida en que sus capacidades intelectivas, sus capacidades físico-fisiológicas, así lo permitan. No sé si alcance a satisfacer la inquietud, porque podríamos seguir hablando de aquí. Podríamos seguir hablando un montón, sí, sí. Creo que sí, los demás irán haciendo las preguntas que tengan ganas y iremos conduciendo esto. Yo quisiera que pudieras empezar te quería decir, espera, te quería decir, me falta un dato. Dale. El programa y la estructura del entrenamiento son nada más que un medio y no un fin. Es el medio que debemos utilizar nosotros para que el alumno o el deportista sea capaz de captar. Entonces, cuando nos escondemos detrás de, ahí estamos en la parte intelectualizada. Entonces, estamos en el gabinete, porque nos separamos y nos aislamos. Entonces, desde arriba dirigimos lindas palabras, lindas actitudes, bien todo, pero resulta que el programa de entrenamiento es el momento, cómo está el individuo, cómo están los alumnos. Mirá, tenemos una experiencia con dos profesores cuando dábamos las materias optativas. Resulta que me encuentro con uno de ellos, con Carlitos, y le digo, Carlos, todavía no pude empezar. Uy, yo tampoco. Y le preguntamos a Lainio, dice, no habíamos empezado a dar el programa. ¿Por qué? Porque resulta que había tanta necesidad de comunicación y de descargar los alumnos sus inquietudes frente a la expectativa que le estábamos dando en la materia, y a nosotros, analizándolo, nos pareció fantástico, macanudo, todavía no empezamos el programa, si el programa no era lo importante. Lo importante es tener a un grupo de alumnos, ya casi profesores, muy preocupados y muy motivados por meterse en la fisiología, por meterse, bueno, eso se logra, eso es un logro fenomenal, ¿no? Eso es lo que todos deberíamos aspirar a lograr. Bueno, seguimos, Marta. A esto me refería con la pasión y con poner el cuerpo, Raúl, cuando te presenté. Bueno, me estoy entusiasmando, te diste cuenta, ¿no? Muy bien, vamos entrando en calor. Genial. ¿Podrías empezar a hablar ahora sí, lo que tanto le insistimos nosotros en el Romero Bress a nuestros alumnos, con la cuestión que tiene que ver con iniciación deportiva? Algo así como, ¿dónde termina la EFI y dónde empieza, en nuestro caso, el atletismo? ¿Qué es la iniciación deportiva? ¿Cómo hacemos? Mira, es una pregunta que da en el meollo de la cuestión, porque es como si hubieras dado en el ombligo. Mira, nada comienza, nada termina. Esto es una continuidad. La continuidad que el alumno de instituto debe llevar consigo, y todo el ambiente educativo lo debería internalizar. Porque nada, evidentemente todo tiene un comienzo, ¿no? Por supuesto. Pero todo esto que vemos o que ven, yo no sé ahora, antes lo veíamos en 3 años, después lo vimos en 4 años, ahora no sé cómo bien, sé que cambiaron los métodos, sé que hay cambios importantes, no sé si eso lo veremos con el tiempo, si son más significativos o no, pero entonces esa pregunta me hace reflexionar con respecto a todo el contenido que se transmite, que se convive en el instituto. Porque todo es
es un enganche, todo es un enlace. No puede haber materias bloqueadoras o burbujas. No puede haber burbujas de conocimiento. Hola, Sí, hola, hola. sí. ¿Me escuchás? Porque veo una R acá. No, estás, Raúl. Ah, bueno, entonces, vuelvo sobre el tema. El asunto es que esa pregunta, si hubiera realmente una conexión en orden vertical y transversal de todas las actividades y todos los contenidos que habitualmente o todos los institutos se expone o se desarrolla, esa dicotomía entre lo teórico y lo práctico no debería existir, y esa pregunta o esa dificultad o esa de ver dónde empieza, dónde termina, yo no lo creo. Porque EFI tiene que, de EFI tiene que salir la natación, tiene que salir el básquetbol, el vóley, la gimnasia deportiva y el atletismo. Si todas son movimientos del cuerpo humano, son todas posibilidades que el alumno y el futuro deportista tienen. Por lo tanto, no podemos tener una dirección unilateral, porque todos tienen que apoyarse, trasladarse, dominar su cuerpo, temporoespacial, girar, rotar, reptar, saltar, lanzar, bueno, colgarse. Que algún deporte después no, siento ruidos en el... Marta, ¿me escuchás? Sí, Marta, Hola. pídele a la gente que cierre los micrófonos. Sí, Por favor, silenciar el micrófono, oyente. Dale, Raúl, ahí ya me parece que silenciaron. Bueno, me salí un poco del tema. Está... sí. ¿Cerramos? No cerramos. Yo no lo quiero dirigir, lo puedo hacer, hacia el atletismo. Porque el atletismo es parte de toda la capacidad de movimiento del individuo. Si para jugar al básquetbol tiene que saltar, si para jugar al vóley tiene que levantar las manos por arriba de los hombros, y si para nadar tiene que tener amplitud de movimientos, y ser coordinativo entre tren inferior y tren superior, y tiene que tener dominio del equilibrio. Todas esas cosas se necesitan en todos. Ahora, que en EFI seleccionen aquellos tipos de movimiento que tienen una mejor aplicación a los deportes que habitualmente se juegan, fenómeno. Pero no vamos a estar haciendo desarrollar la habilidad de tener una pelotita dando vuelta arriba del dedo. Eso es para el circo. O a trabajar con una pelotita así, con la mano, y hacer con la pelota todo lo que se imaginan, porque eso es para ir a Roma, o ir a Barcelona, o ir a Madrid, o ir a París, a subirse arriba de una banqueta o arriba de un pilón y trabajar con la pelotita para todos lados. Eso no es el objetivo del instituto. Ni tampoco, ya que me acordé de esto, tampoco para ser un jugador de la NBA, ni para ser un jugador superdotado de los que ganan millones de dólares nada más que por pegarle bien a la pelotita. O los que corren en la IAF por un lingote de oro, o por el diamante. Ese no es el objetivo que persigue el instituto. Solamente lo más importante sería hacer consciente al profe, que después lo tiene que tramitar al alumno, que lo más importante es conocer su cuerpo. Lo más importante es conocer sus límites. Lo más importante es poder usar el cuerpo para proyectarse a través de la vida y ser en algún momento un medio de salud. Es decir, que esta continuidad que estábamos hablando no termina en EFI y los deportes. Nosotros
nosotros como docentes o como profes o como entrenadores tenemos contacto con el otro y con la otra, ¿no? Desde que empiezan al preescolar hasta que tienen 90 años, que van al gimnasio 80 o 70. Yo he conocido que están casi en mi edad, más grandes que yo, y que nos encontramos en el gimnasio. Este asunto de preparación para, la preparación del profesor para salir a trabajar, resulta que tiene que ser tan amplio que nunca va a terminar de aprender, porque va a tener necesidad de seguir estudiando, si no va a ser patarrota. Dice, va a seguir estudiando porque lo que logra en el instituto es las primeras herramientas para poder ir a buscar. La función del instituto es crear inquietud, no es solucionar el problema del alumno para que saque un 7, no, es crearle la inquietud de que cada vez tiene que darse cuenta que sabe menos, que cada vez, a medida que empieza a penetrar en todas las ramas que necesitamos conocer para poder servir o para poder ser de servicio para el otro, tenemos que abarcar todo. ¿Sí? Desde la alimentación, al hábito de vida, al descanso, y todo eso es un mundo increíble y mente conflictivo, no, amplio y inabarcable. Bueno, me voy por el tema. No te vas por el tema, te voy a volver a encarrilar. ¿Podés, ya que hablaste de especificidades deportivas, ¿podés hablar un poco de qué pensás o qué decís o qué podés decirnos acerca de la competencia en edades tempranas, edades jóvenes? Mirá, ese es el puntapié peor que me podías haber dado. Desde que comencé la actividad con unos jovencitos que tuvieron la osadía de ponerse bajo mis órdenes o compartir los momentos en el CENAR o en el INEF o en el Centro de Educación Física número 1, como se llama esa vez, el tema me ha preocupado. Tanto que en algún momento intenté, lo hice en realidad, propuse una modificación de las pruebas deportivas, de las pruebas atléticas, a realizarse bajo la fiscalización de la FAM. Claro, duró el tiempo que duró mi impulso y mi gravitación sobre eso, porque en cuanto pudieron hacer correr a los chicos de nuevo 400 metros, 800 metros y todas las otras cosas que no deberían hacer, entonces uno dice, pucha, hará falta todavía que vengan más predicadores, porque mi predicación no alcanzó. Porque aquí viene otro tema enganchado con esto, porque mirá, ni los dirigentes, ni los entrenadores, ni los funcionarios tienen la más, iba a decir una mala palabra, pálida idea, tómalo como quieras, de cuál es el proceso de crecimiento, desarrollo y maduración. Y hasta dónde y cuánto tiempo tarda el hombre en llegar a su plenitud. Y como eso no lo tienen, entonces digitan, inclusive te digo desde la IAF. ¿Cómo van a hacer un campeonato? Dentro de poco, en algún momento van a hacer campeonato de nonatos. Si cuanto más chicos, mejores. Que les sobra plata para organizar y para gratificar a los dirigentes deportivos de los países para que puedan viajar y puedan comunicarse a través y utilizando a los jóvenes como medio. Déjenme de embromar. Sí, voy a llevar a los chicos afuera si todavía no conocieron el país. Los propongo ir como hicieron alguna vez, los llevamos a Roma y los llevamos a España, así, fenómeno, los campeones los llevamos. ¿Conocen el país? ¿Conocen Yaca? ¿Fueron al sur? ¿Estuvieron en Ushuaia? ¿Fueron a las cataratas? ¿Conocen Jujuy? ¿Conocen la Concagua? ¿Hicieron algún intento de ver qué pasa cuando uno conocer? No. La gratificación, ¿para quién es la gratificación? Para muchachos jóvenes que no tienen la más pálida idea porque no estudiaron, porque de historia y del conocimiento de Europa es así, por arriba. Cuatro se podrían acordar de
de 4 países o de 4 reyes, pero ¿cómo hacer para que esos jóvenes puedan internalizar un viaje de ese tipo? En lugar de hacerles conocer el país y hacerlos, gratificarlos de otra forma. Entonces, me pregunto, ¿quién se gratifica? ¿El dirigente y el funcionario que aprovecha para hacer el viaje de su vida llevando a unos purretes que además los llevas como rebaño? No. Con eso te diste cuenta, ¿no? Estoy completamente en desacuerdo. Bueno, pero volvamos. Mirá, las pruebas, tanto de todos los deportes lo digo, no me voy a meter en natación, que ya también en un congreso argentino de natación hice las ponencias con respecto a esto, y en gimnasia deportiva también. Al finado Luis, el pelado, le mostré estadísticas y estudios al respecto, pero es muy difícil. No me quería transformar en Don Quijote para pinchar los molinos. No, le informé a quien tenía que informar, o le pasé mis inquietudes a quien tenía, pero me quedó como bagaje personal. Entonces, volviendo al tema de las competiciones, las pruebas y las exigencias tienen que estar acorde con la capacidad cognitiva y con la capacidad de desarrollo de la actitud del chico. Entonces, ¿estamos entrenando a quién? A los superdotados. Resulta que sacamos al superdotado, al que tiene características superiores a los demás, entonces los aislamos y los convertimos en superestrellitas, hiperestrellitas, y resulta que el objetivo y la tarea y la inversión del país, o nosotros como docentes, debería estar volcada y orientada hacia el momento en que el individuo, tanto hombre como mujer, logran su plenitud mental, aptitudinaria y aptitudinaria. Y eso lleva, Martita, 30 años. Te guste o no te guste. Sepas o no sepas, y las estructuras te piden otra cosa, y me han dicho los entrenadores y los profes, ¿sabes qué pasa, Raúl? Es que si uno no los entrena ahora, después se ponen de novio, después estudian, ¡caramba! Entonces lo estuve entrenando para mí, o lo estuve entrenando para la federación, o para los dirigentes, en lugar de estar pensando en la quizá futura atleta o deportivo y deportista, porque tenemos que exprimirlos cuando todavía fisiológicamente ni mentalmente están en condiciones de prestar sus máximos, hacer sus máximas prestaciones. Entonces, como verás, me tocaste un tema que hace mucho a mi forma de ver, ¿no? ¿Por qué vamos a apurarnos? ¿Cuál es la finalidad de tener campeón? Porque en las escuelas, sobre todo en las privadas, te ponderan al campeón y entonces muestran las copas, y entonces parece que habría que ser el campeón intercolegial porque ganamos siempre al hockey, porque ganamos siempre al rugby, y porque tenemos campeones de esto, y porque... Marta, ese no es el principio educativo. Claro que los teóricos y los intelectuales tiran las pelotas al aire, les pegan porque tienen razón. Parece que ahora lo pude entrar, por suerte. A ver. Espera, el micrófono. Lo único que no sé es esto cómo se escucha más rápido, porque no se escucha bien. Débora, ¿podés silenciar a Mirta Yarza, por favor? Sí, la estoy buscando. A ver, acá está Raúl, pero no sé. ¿Rolo? ¿Estamos? Raúl. Sí. Gracias. Sí. Ahí hay dos participaciones. Pablo Anón dice, mientras tanto, el COI pone los Juegos Olímpicos de la Juventud y adelanta aún más la edad de la competencia, que está referido a esta cuestión de los dirigentes que vos decías, y cómo estas actividades tan de supraestructura permean lo que nosotros hacemos después en las escuelas, en los patios, en los clubes o en los lugares donde hagamos iniciación deportiva. Acá hay dos temas, Marta, que juntamos, ¿no? Una es la competencia
y otro es la parte educativa. Lo que sucede es que se interfieren, porque el maestro, profesor, entrenador, el conductor, pone como ejemplos y pone como modelos actitudes, formas o estructuras que realmente están tan lejos del proceso educativo y el de toma de conciencia, el dominio de tu cuerpo y tener tu propia consideración a sí mismo, respetar al contrario, tener desarrollar todas las capacidades que tenés a través del deporte, porque aquello que está allá arriba es no digo un mal ejemplo, no es el modelo adecuado. No es la búsqueda, ese es un camino para determinado elite, ¿no? Pero no es para lo cotidiano. Entonces, sí, mirá, cuando fue los los campeonatos intercolegiales, hubo ponencias muy manijeadas y muy de consideraciones particulares, de ampliar las disciplinas a nivel intercolegial, porque era lo que se hacía en los Juegos Olímpicos. Pero entonces, si estamos pensando en el intercolegial, igual que los Juegos Olímpicos, estamos mirando fuera del tarro. No ese es el objetivo de la competencia intercolegial. No es copiar lo que hacen en los Juegos Olímpicos, es hacer una actividad que esté acorde con el nivel de exigencia propia de la edad. Después, los medios y los lugares donde se puede desarrollar la actividad. Resulta que el lanzamiento de la martillo y salto con garrocha, ¿dónde cuerno lo vas a hacer? ¿En qué instituto municipal o clubes puedes hacerlo? Lo tenés en uno o en dos y en 3 escuelas. Entonces, haces un programa más o insistís hacer un campeonato intercolegial para que se eduzcan 4 escuelas. Entonces, o 2, o 1. Ese no es el objetivo y la tarea que nos debe competir como educadores. Entonces, ¿cuáles son las actividades que pueden hacer todos los profesores en todas las escuelas, privadas y públicas? Y bueno, correr distancias cortas, correr distancias largas, no pueden hacer vallas porque no las tienen, y no pueden hacer salto con garrocha porque no pueden, y no pueden hacer disco ni martillo porque no tienen jaulas. Y entonces, ¿para quién han estado? Ahora no sé si hay campeonatos intercolegiales o no, pero ¿para quién han estado trabajando todo esto? Entonces, esa dicotomía o esa visión tan parcializada de lo que debemos desarrollar para mejorar nuestros futuros deportistas o futuros atletas, no va por ese camino, porque dejas al 95%, por decirte mucho, fuera de competencia, fuera de la capacidad de, y entonces a eso los despreciás. Así que todos los fines, los propósitos y los objetivos que tenés que plantear en la clase de educación física quedan desvirtuados porque lo más importante es conseguir un campeón. Déjame de embromar. Acá quiero que agregues, me encantaría que hablaras de algo que tiene que ver con esto. El rol del motivador, del docente como motivador, como para que todos estos chicos, este 95%, y yo te diría 99.9 de chicos que quedan afuera, pudieran tener alguna cuestión que los motivara a una continuidad en alguna actividad motora. Sí, mira, Marta, sobre ese tema tengo muchísima información, y que data desde hace 40 años de Alemania y hace 30 años de España, Barcelona, y después lo que se ve por acá, lo que he experimentado por acá, y te digo, también en alguna medida en Estados Unidos. Porque además después tuve la posibilidad de verificarlo in situ y en directo, ¿no? Mirá, han hecho un trabajo de gabinete y investigando, haciendo una encuesta con los alumnos de las escuelas. Resulta que el alumno estándar, que lo que decías vos, el 90, 95, bueno, vos decís 99, no se sienten considerados porque resulta que los privilegiados son, y un privilegio de todo tipo,
los que representan a la escuela, los que son capaces de acercarse a competir por un trofeo. Dice, eso, visto, no lo pueden manifestar de frente, pero si haces un buen trabajo analítico, si haces un buen trabajo de búsqueda y de investigación, a través de sociólogos y psicólogos, te vas a encontrar con que el alumno se siente menospreciado. Entonces, si el objetivo de la educación física en una escuela, o en la parte formativa, es crear hábitos de adherencia que posibiliten al individuo en su futuro poder utilizar su cuerpo para mejorar sus condiciones de salud y ser capaces de correr, de nadar, de andar en bicicleta o de hacer un trabajo en el gimnasio, se pierde o hace un acuerdo que estás generando algo que lo rechazás porque no te han dado la opción de sentirte igual que los demás. Bueno, entonces me fui por un ejemplo, ¿no? Con el asunto de la motivación. Entonces, esto lo hablé mucho con un amigo ruso que vino aquí, un entrenador y un docente de maravilla, a los cuales nos hicimos hermanos de sangre. Tuve un mes entero junto con él hablando de todo lo que te puedas imaginar. Y te imaginas que hablábamos mucho de deporte. Y entonces me pasó un montón de datos interesantes que los había llevado a ellos a replantear muchas cosas con respecto al deporte. Digo dos y después vuelvo. Mirá, cuando fue el 72, que Rusia logró la designación de los Juegos, armaron a nivel de toda Rusia unos centenares de escuelas para formar a los deportistas que iban a representar al país o a la Unión Soviética en los Juegos del 80. Entonces, Robert, que es el nombre de Stoico, me preguntó, ¿sabés cuántos atletas salidos de las escuelas formadas y llegaban a ser olímpicos? Así me hizo. ¿Me ven? 5%. ¿Saben quiénes fueron los que fueron? Ellos se dieron cuenta después, ¿no? Los que salieron de los locos lindos que hay en todo el mundo, que son aquellos que trabajan sin horario, que trabajan sin cobrar, que son aquellos que son buenos motivadores porque transmiten pasión, así como lo hablo yo ahora y como vos dijiste, que a veces me manejo, ¿no? No por el intelectual, ni por el bien pensito, ni el que sabe muy bien la metodología, y al que lo nombran porque es amigo de fulano y porque tiene antecedentes, porque tiene cuatro diplomas colgados en la pared, pero tiene 0 de trabajo en el campo y 0 de transmisión y 0 de contacto y 0 de esta magia que tenés que tener, si no, no podés. Entonces, con esto estoy haciendo una crítica muy severa a cómo nos hemos manejado en estos últimos 30 años con nuestros deportistas en el país. En lugar de estar atendiendo, fomentando, fortaleciendo aquellos lugares donde están los loquitos que se disfrazan de entrenadores, pero que son los que captan, entonces lo saco, vengo y lo meto aquí, en el aguantadero del Senar, y dejo al pueblito o a la pequeña ciudad del interior sin el modelo, sin los fenómenos que hay en todos lados y con un maestro, profesor desilusionado. Esto significa que deberíamos emplear unas estrategias y una inversión de capital en forma diferente. No sé cuál será la más exacta o la más correcta. Cada uno debe tener su idea. Yo tengo, evidentemente, la mía, porque hace muchos años que la estoy generando. Y volvemos al motivador. Y volviendo al ruso. Resulta que vos tenés un motivador fenómeno, acaso en el fútbol y en el básquetbol y en el vóley, equipos lindísimos, chicos que juegan muy bien. Ahora, el asunto está en esto.
esto? ¿Le han preguntado a esos chicos que se enganchan tan bien y que también enganchan a los padres, si realmente eso es lo que ellos quieren ser? Si eso es lo que ellos piensan en su intimidad, que les gustaría ser cuando fueran grandes. No es que los papás y los entrenadores y los profesores y los maestros le enchufamos a los chicos en la mochila la obligación de hacer determinada cosa porque son rápidos, o ser jugadores de básquetbol o de vóley porque son altos, o. Entonces, ese no es la cuestión. La cuestión es, ¿motivar para qué? Para que vos seas capaz de encontrarte a vos mismo y a través de tu gesto, de tu habilidad, de tu tesón, de tu voluntad, algo que te complazca. Entonces vos, el motivador tiene que ser aquel que lo empuja a ser lo mejor que cada uno de nuestros alumnos o cada uno de nuestros atletas puede llegar a ser. No necesariamente lo que yo quiero, ni quiere papá ni quiere mamá. Claro, si va el papá y va la mamá y lo tiene que llevar todos los días a hacer gimnasia deportiva desde que tiene 6 años y llevar a hacer natación 2 veces por día y algunas veces levantarse a las 4 de la mañana, bueno, realmente esos chicos están respondiendo a los inputs y a las versiones y a lo que la sociedad le está proponiendo, o realmente son libres de ejercer lo que ellos quieren hacer con su cuerpo. Pero, bendito Dios, ¿cuándo vamos a empezar a hacer esto, transformarlo de otra forma o manejarlo de otra forma? ¿Cuándo va a ser el verdadero generador de la actividad el niño o el alumno, o en este caso el alumno del instituto, o el futuro atleta? Entonces, si van a hacer lo que nosotros, porque después se empezó, uy, porque podía haber hecho esto, podía haber hecho esto, cuernos. Uno puede hacer, y también hay una cosa que no me preguntaste, que no me vas a preguntar, que no lo vi, pero lo voy a tocar ahora, que es ese, búsqueda de talentos. ¿De qué talentos? Dice, pues quizá detectar individuos, chicas o muchachos, con capacidades superiores al estándar. Bueno, ¿cómo se conforma el talento? El talento es la conformación, la configuración o la interacción de familia, contenido, lugar, apoyo médico, apoyo económico, y buena metodología, y buen proceso de... Tengo una pequeña joyita acá, y lo primero que hago es sacarle lustre, le pongo unos cuantos y lo presento, y entonces, no, la cuido, le doy la posibilidad de que se haga consciente de que es una joya, y que para que la joya reluzca mucho tiempo y que perdure a través del tiempo, y sea lo mejor posible, tiene que esperar tiempo, tiene que madurar, tiene que crecer junto con lo de adentro y lo de afuera, todo tiene que crecer en forma armónica. Entonces, mientras no veamos esto de esta forma, y no es acá, eso es un problema, miren, he estado en Bélgica, tú sabes que viajo, me paso todo el año casi afuera, ¿no? Y estos temas aparecen. En todos lados está el alumno, el profe y el entrenador que se pone delante de él. Y entonces habla así, dice, no me hace, no me hizo, no me saltó, no me corrió. No, ¡ay, mi madre! ¿Cómo puede ser que a esta altura del partido todavía entrenadores internacionales, entrenadores olímpicos se manejen de esa forma? Sí, vuelvo. Raúl, no vuelvas. Quiero que por ahí hay un hilo conductor que tiene que ver con esto, y un compañero acá en el chat lo mencionó, con el alumno como objeto y el ego de esta persona que se supone que es el entrenador. Cómo se relaciona eso, y a partir de eso, cómo cultivamos nuestro rol como maestro, y que tiene que ver con esto de la pasión. Mirá, Marta, esto tenemos que volver hacia atrás. Si todos los docentes de los institutos y de los profesorados y de las escuelas secundarias, inclusive los maestros, tuvieran claro cómo posibilitar, favorecer
que lo primero que debemos aprender es a entendernos a nosotros mismos, empezar a considerar cuáles son nuestros valores más importantes y los que tengo que perfeccionar, saber, no hay ni bueno ni malo, saber mis características, porque resulta que terminamos proyectando nuestras angustias, nuestras necesidades y nuestras incompetencias a través del alumno. Y te digo que esto tiene que ver con la familia, y tiene que ver con la relación afectiva, y tiene que ver con los amigos. Pero lo centralizamos en el asunto de los alumnos. Resulta que me he visto, me he encontrado, me he topado con maestros, profesores y con entrenadores que se vuelven locos y que se ponen como furiosos, salidos de sí, porque no sé qué pasó. Entonces, ese muchacho, ese profe, ese alumno, ese maestro, no está capacitado para conducir, ni para enseñar, ni para que de él aprendan nada. O aprendan demasiadas cosas buenas. Entonces, volviendo un poco al tema, primero tenemos que comenzar por nosotros. Cuando ocurre alguna dificultad, lo primero que tenemos que analizar es nuestra postura frente a. Sí, un chico no responde, o un muchacho se fue o se quiere ir, ¿y qué ha pasado? No supe, ¿él es el que está enfermo o soy yo el que no supe encontrar la forma de que él acepte, tome todo lo que uno le ofrece? Dice, cuando eso pasa es porque hay algo en nosotros que se antepone frente al otro. Y lo peor, una de las dificultades más grandes que tenemos como seres humanos, y no solamente como docentes o como profesores, sino como individuos, es que nuestro yo nos domina. El ego nos sobrepasa. Entonces, fíjate vos, que me pone también frenético, gente que habla de yo, y como yo siempre digo, ¡ay, mi Dios! Y como yo, y siempre, entonces, ponen el yo frente a cualquier cosa, estornudan y te dicen, yo estornudé, sí, ya sé, si sos vos el que estornudas, que me tenés que puntualizar que sos vos. Bueno, este yo y este siempre digo, y bueno, todo eso tiene que ver con cosas no solucionadas. Y si hay mucha gente que nos está escuchando, se lo digo a todos los que están escuchando. Fíjense cuántas veces dicen no y cuántas veces dicen yo. Y te voy a contar una historia que no me la vas a preguntar, pero que me viene bien. Un día venía a buscar a mi hija a la escuela y resulta que ahora hay una pared, antes había un alambrado, siento, ¡no! ¡No! Una chica con una voz aguda, muy penetrante, que era una linda muchacha profe egresada del INEF, Romero Gres. Y entonces espié por el agujerito así del alambrado, resulta que había una hilera de, no sé, 20 chicas, y entonces estaban enseñándole el rol. Entonces, la tenía aquí a la niña, y las otras estaban así, una al lado de la otra. ¿Cómo le va a gritar? ¡No! ¡Así no! Entonces eso me sirvió para venir al instituto, que me tocaba la mañana siguiente. Entonces las dos divisiones que tenía de tercer año se tuvieron que tragar algo que yo no lo tenía elucubrado, pero que me dio tantas vueltas en la cabeza, para la utilización del no. El no es inhibitorio, el no te bloquea. En cambio, si lo utilizas de otra manera, debe ser siempre educativo, nunca puede ser negativo. Si haces una cosa mal, o no correcta, no mal, sino correctamente, entonces le sugerís al alumno, al atleta, o a tu hijo, o a tu mujer, o a tu amigo, ¿qué te parece si lo haces así? Creo que mejor, cuando uno lo hace así es mejor, y así podés mejorar, y así vas a ampliar tu amplitud, y así vas a, bueno, darle el camino, darle la posibilidad de, pero fíjate, si estás tratando de hacer una cosa que no hiciste nunca, que es un rol, y te recibís un grito penetrante, bueno, es muy difícil hablar sin el no. Yo lo tengo también un poco incorporado como muletilla, cosa que mi hija me recrimina permanentemente, pero deberíamos
entre otras cosas, dice, el permanente yo delante, claro, estoy yo, sí, delante estoy el yo. Fíjate, le tengo que decir a mis alumnos que soy yo el que estoy hablando. Como yo digo, como yo siempre digo, pero... bueno, me fui del tema, pero tiene que ver un poco con toda la parte formativa y educativa, ¿no? Bien. Dale, Marta. Sí. Te voy a sacar un poquito de este tema y me gustaría ahora sí entrar a un campo muy más espinoso todavía. ¿Me podés hablar de las políticas educativas y de las políticas deportivas? Oh. Esta es una puñalada en la espalda, sin aviso previo. Bueno. Bueno, mira, si hablamos de políticas educativas, todo lo que dije debería servir de base de discusión para establecer parámetros, líneas, conductas, rutas, senderos que nos lleven hacia un objetivo a largo plazo. No podemos pretender nada en cada ciclo gobernante. Tenemos que, nosotros como educadores, y nosotros con la función tan importante, que cada vez va a ser más importante, de estar en contacto con el otro, tiene que tener finalidades y puntos, no tienen por qué ser iguales, pero tienen que tener un contacto longitudinal y transversal. Entonces, sobre esta base hay que elaborar y discutir las políticas. Cuando ahí va a entrar Lacan, y va a entrar Adler, y va a entrar Freud, y van a entrar las corrientes dominantes, y las antiguas. El otro día le contaba, no sé a quién de ustedes, que tuve la posibilidad de estar trabajando para modificar el programa de ingreso en los años 80 con el grupo de tareas no prácticas, ¿no? De las intelectuales. Realmente era espantoso, porque todas tenían razón, todas y todos. Y no logramos, difícil, bueno, se logró al fin y al cabo un poco, más o menos, pero determinar nada más qué perfil pretendían los profesores de las materias teóricas con respecto al nivel o al perfil de los alumnos, de los futuros profesores de educación física, ya haciendo una pequeña selección o tamiz en el ingreso. Cosa que también discutimos con la gente de la parte práctica. Bueno, salir de la pregunta, pero tiene que ver con. Si no estamos de acuerdo con qué perfil proponemos, cuál va a ser la finalidad y el rol que va a cumplir el profesor de educación física dentro de 20 años. El camino es increíblemente dificultoso. Mirá, tenía acá repasando un libro. ¿Se lee? ¿No lo ves? Bueno, te los canto. Es de un tal Yuval Noah Harari. Dice, 21 lecciones para el siglo XXI. Es el tercer libro de 2 anteriores, y el primero se llama Sapiens, y el segundo se llama Deus. Y hace una historia desde que se tiene conocimiento, datos registrados de nuestros ancestros, allá por la época de la Edad de Piedra, hasta ahora. Y el otro libro es lo que piensan los que están en este asunto de la proyección de aquí para adelante. Entonces la inteligencia artificial y buscar ser inmortales, porque para eso trabaja, parece que fuera la medicina para hacernos importantes, o digo inmortales. Bueno, y este librito habla de qué tendríamos que hacer en función de lo que estamos transmitiendo. Lo que se supone, lo que se está viendo, es que las profesiones tradicionales están desapareciendo, van a desaparecer, porque la máquina se los va a comer. Desde los traductores a los ingenieros, arquitectos y
bueno, y hasta los médicos, va a ser un banco de datos tan grande que vos vas a decir esto, y te van a dar el resultado, o te van a dar, bueno, ¿saben? O sabés, o todos los que escuchan, ¿saben a quiénes no van a poder reemplazar? A nosotros, al que se contacta con el otro. El otro va a necesitar saber qué hacer o utilizar su tiempo libre, porque ya no van a trabajar más 8 horas. Va a haber mucha gente que va a trabajar menos porque no va a hacer falta. Eso dicen los que estudian, no lo dice Raúl Zavala. Ojo, para eso uno tiene que estar al tanto, ¿no? Cada uno de estos libros es un tema diferente. De cada uno de estos libros podríamos hablar un rato largo. Tienen que ver con el interior, con tu alimentación, con tu visión en la sociedad, la parte de Platón, es decir, vos internamente. Bueno, me fui, disculpame. No, estoy muy entusiasmado. Muy entusiasmado. Me encanta. Sí. Entonces, bueno, y falta, vos me preguntaste política educativa, ¿y qué más me dijiste? Políticas deportivas. Bueno, la política deportiva tiene que estar enganchada o correr paralela con la política educativa. Entonces, el deporte no es nada más que una de las posibilidades de manifestación del individuo a través de formas creadas para satisfacer sus instintos. Entonces fue creando juegos de pelota, juegos de contacto, porque hace 2000 años había 4 formas de expresarse, ¿no? Se corría, la lucha, también se cantaba, y ahora no, ahora las cosas se han diversificado en forma muy significativa. Entonces, las políticas deportivas tienen que correlacionarse con que, ¿para qué sirve el deporte? Si el deporte sirve para sacar campeones y mandarlos a competir al extranjero, estamos sonados. Si el deporte sirve como un medio para poder mantener la salud y mejorar tu estado físico y además hacer una buena utilización de tu tiempo libre, entonces es válido. Ahora, todo lo que inviertas en política deportiva no es un gasto, es una inversión. Entonces, depende de la política, digamos, la política de conducción del país o de lo que fuere, con respecto a qué quieren hacer o qué pretenden hacer con. Si el deporte es una inversión, y si de ahí quieren sacar, no. Esto no tiene que ver con el cuidado o con la proyección o el conocimiento o el amor al prójimo. Esto tiene que ver con el amor a otra cosa. No es el amor de conexión, no es la convivencia con el otro, es la utilización del otro. Con esto estoy dando bastante elementos para mi definición, ¿no? Pero no quiero entrar en eso. Pero tiene que haber tiene que haber muchos más lugares abiertos. Mira, una vez, y esto te lo voy a hacer una parte, ¿no? Me invitaron para dar un curso de educación física en La Plata, y estaba con el doctor Alcázar, que entonces era el director del instituto, con el cual fuimos muy amigotes y bellos compinches, y entonces me iba a La Plata, y claro, me paso por los bosques esos que hay, por el Peralta Ramos, infinidad de chicos jugando al fútbol. Entonces paré el auto y me bajé. Y entonces observé, no había ni arcos reglamentarios, ni área de penales, ni límites de juego, ni un señor disfrazado de referee, ni lineman, ni silbato, nada. ¿Y cómo estaban felices jugando libres? ¿Por qué no somos capaces de administrar formas y estrategias para que realmente el joven se sienta libre
y puede hacer y manifestarse en toda su plenitud. Siempre tenemos que estar con el silbato, además la copa, y además el trofeo, y además la gente que te va a mirar, y además los padres colgados del alambrado. Eso no es trabajar por el deporte. Eso es trabajar por o para el dirigente, o para buscar una copita, o para. Una vez en el Club Alemán, donde tengo mis gratos recuerdos, y fue una maravilla, que quizá tenga tiempo de decirle algo muy importante, que creo que es importante. Estaba atendiendo la pista y veo pasar un grupo de chiquitos que se van para el fondo. Y entonces me llamó la atención. ¿Qué irían a hacer? Entonces, entre las cosas que estaba haciendo, fui por allá, estaban jugando al fútbol, estaban festejando el cumpleaños, no encerrados, tomando Coca-Cola, que es un alimento por naturaleza, ¿no? Y muchos hidratos de carbono, y muchos chisitos, no, estaban jugando al fútbol. Y no había ni refere, y el arco estaba hecho con 2 pirulitos, como se jugaba antes. La única diferencia es que en mi niñez jugábamos con la pelota de trapo, como la película, y estos ya tenían una pelota un poco más formal. Entonces, todo eso, visto y analizado, es lo que uno debe volcar cuando está enseñando. Así que cuando fui a dar el curso de La Plata, volviendo al tema, hablé sobre esto. Iba para darle no sé qué, no, esto era importante. Para el que va a recibir información, me parecía que esto era más importante que lo que está en los libros. La metodología está en los libros, hay que sentarse. Y ahora tienen el internet que pueden buscar información a rolete. Pero el internet no te toca el internet, no sale una mano y te acaricia. No sale una mano y te pregunta, ¿qué te pasa hoy? Hice un silencio a propósito. Bueno. Raúl, alguien nos está preguntando, ¿qué opinás acerca del examen de ingreso en el profesorado? No sé qué examen hay actualmente. Lo que te puedo contar es que cuando estaba Leonor Peralta de directora, a través de las regentes, con Marta y Pirucha, me hicieron llegar unas inquietudes que yo tenía con respecto a los programas de ingreso, donde había una diferencia brutal entre lo que pedían en natación, vóley y softball. Entonces, le mostré estadísticamente que había cosas que no estaban equilibradas. Bueno, eso resultó que hice reuniones con los profesores de prácticas y como conté antes, con los de teóricas. Entonces, pudimos discutir, discutir en el sentido, ¿no? Analizar y programar. ¿Qué es lo que necesita cada uno de los deportes para poder desarrollar la base del desarrollo del deporte? Necesito al tipo que realmente sea el 8, 9, 10 en vóley, el 8, 9, 10 en natación, el 8, 9, 10 en atletismo, para que sea capaz de ingresar y lo valoro desde ese punto de vista. Entonces, no me interesa porque aprendió a hacer vallas, o aprendió a rematar, o aprendió a manejar. No, me interesa saber si tiene las condiciones de base suficientes de tempo espacial, rotar, manejar su cuerpo, tener posibilidades de. Bueno, hagan drills, elaboren y pónganse de acuerdo todas las materias prácticas para que haya una propuesta que sea unificadora de los propósitos del instituto. Bueno, ahí están los propósitos del ingreso. ¿Qué se necesita, qué se quiere, qué se cree suficiente desde el punto de vista práctico para poder tener o desarrollar mejores profesores de educación física? Y no estoy hablando de máximo rendimiento, estoy hablando de condiciones de base, porque el aprendizaje lo tienen que hacer durante ese, si no se van al Instituto de Deportes. Y con el asunto de la parte teórica, lo mismo. ¿Qué queremos? ¿Qué pretendemos? ¿Alguien que tenga buena memoria y que se acuerde de la fecha de nacimiento de San Martín de Belgrano? ¿O aquel tipo que es capaz de resolver un problema y tener criterio con respecto a una problemática que uno le propone? ¿Qué es más importante? ¿La capacidad de decisión? ¿La capacidad de resolución? ¿O tener una buena memoria con respecto a lo que sea? Bueno,
ese planteo, eso hay que discutirlo dentro y en el seno de, no solamente del instituto, no, de los institutos. Dice, ¿cuál es el perfil? Pero esto es una cosa, ¿no? Pero además lo tenemos que ver en futuro con respecto a lo que te decía, con respecto a esto. ¿Por qué? Porque resulta que eso fue en mi época, ¿no? Estaban formando profesores para enseñar deporte. Pero resulta que después tenías que ir a la escuela primaria o al jardín de infantes. Y si no, como hicieron después, reglamentar los gimnasios para que haya profesores de educación física. Claro. ¿Y el profesor de educación física qué sabe? ¿Hizo trabajo de sobrecarga? ¿O sigue un método que está inscrito? 10 por 10, por el descanso, no sé cuánto. ¿Qué saben de fuerza-potencia? ¿Qué saben de trabajar con tu cuerpo y con elementos? ¿En qué materia está? Y como esto, tengo nada más por darte uno, ¿no? Se me fue el audio. Raúl, se te fue el audio. No sé si, sí, ahí estás. No sé si te alcancé a contestar, porque sí, es como para ahondar mucho más, pero puse 2 ejemplos nada más que para... Mucho más y surgieron ahí algunas cuestiones en el chat, algunas cuestiones de definiciones sobre educación física y educación corporal, sobre esta crítica que se le hace a los profesorados que intentan formar deportistas de rendimiento, da como para todo un tema luego. Yo lo que quiero es, como nos queda un ratito nada más, como para ir cerrando, quiero que ahora sí te explayes con ganas para donde quieras, te dejo, que nos cuentes tu experiencia referido a esto de ser consciente de aportar conocimientos para formar. Bueno, también. Como mira, todo esto que estamos hablando tiene mucho que ver con uno. Con uno significa con el docente. Tiene que ver con aspectos que no te lo da, que algunas herramientas te brinda la formación en el instituto, pero hay otras que vienen conformándose con uno desde que nacemos, un poco por nuestro genoma heredado y otro poco por el medio en el cual nos desarrollamos. Leyendo todas estas cosas que te estuve mostrando ahora, y otras más que tengo por ahí y otras que regalé, nuestra personalidad y nuestras actitudes, nuestras formas de ver la vida y nuestras manifestaciones se presentan o se generan desde antes de nacer. Y fíjate vos que actualmente están preguntando cosas que nunca se hizo y que yo, si volvería a entrenar, haría una anamnesis tremenda, de larga y de profunda. Sí, ¿cómo naciste? ¿Por parte natural o naciste por cesárea? ¿Tomaste la teta o tomaste biberón? ¿Tuviste siempre cerca de papá y de mamá? Dice, bueno, así, ¿no? ¿Y qué enfermedades tuviste? Y decime, una que ver con la mamá, sobre todo, ¿no? ¿Te aplicaron muchas veces antibióticos? ¿Tuviste operaciones? Bueno, todas esas cosas van conformando carácter, la forma, la actitud, y además, y metiéndose un poquito más, ¿cómo te alimentás? ¿Qué comes? Entonces, todo eso hace que el individuo cada vez, todos somos diferentes, pero resulta que no puedes aplicar una misma receta para todo el mundo. Y entonces eso es lo que hace tan diverso, tan difícil, tan complejo, tan atrayente y tan preocupante, y además que no terminas nunca de aprender, porque ese se trata, ¿no? En el instituto tendrías que generar la inquietud permanente. Del instituto tendrían que irse todos los alumnos todos los días con 4 espinas clavadas. Y dice, claro, para venir
para dejarles para que elaboren, para internalizar, y además una cosa que nunca se hizo, o que no se hace, que muy poco lo hicieron, que son pocos y los podría marcar y te decía dónde están en este momento, aquellos que vienen a clase pensando en lo que uno le va a dar, venir enchufados en el tema, y no venir abiertos como si fueran una esponja para recibir todo lo que uno le tira, que muchas cosas rebotan y otras no son absorbidas. Pero esa necesidad de que el alumno venga premeditadamente inquieto y deseoso de poder compartir las cosas y vivenciar las cosas que uno participa con ellos, porque el asunto no es solamente tirarle cosas, el asunto es compartir. El alumno está lleno de experiencias, de vivencias durante 20 años de vida. Y eso no vale, que son ignorantes, que son tipos que son receptores nada más que de las cosas que decimos nosotros. Una vez Pepe Ferretti, un fenómeno de individuo, un fenómeno de profe, genial, siempre lo tengo presente, dice, de lo que uno dice en clase, le queda, ojalá, el 5% enganchado el individuo, porque todo lo demás es como que resbala, todo lo demás no se internaliza. Por eso, a veces, una vez, tuve un curso internacional, el profesor que nos tocó, empezaba siempre repasando la clase anterior y reafirmando 4, 5 o 6, o los que fueran conceptos que tenía que reflotar para que no estuviéramos tan indefensos frente al aporte de lo que pretendía transmitir. Y esto tiene que ver con bueno, me fui también, disculpame. Ninguna disculpa, Raúl. Está con nosotros la rectora de instituto, Mercedes Seman, que le quiero pasar a ella la palabra, primero porque la quiero escuchar yo también, y segundo, para que te diga, te hable y vayamos cerrando hasta la próxima. Raúl, la verdad que es un placer, para mí sos el maestro y ya te abrazaré con ganas. Mercedes. Bueno, gracias a todas y a todos por participar, la verdad que veo algunas caras conocidas, algunos amigos de la vida y unos profesionales de años del atletismo reunidos en nuestra casa, que es el Romero Brest. Estuve atenta escuchando y leí un poquito lo que escribieron. Estamos intentando no formar atletas de alto rendimiento, porque para eso está el CENAR, y estamos cambiando la mirada de la educación física, pero sí queremos formar docentes conscientes en que en la elección de un deporte o de una disciplina depende mucho de nosotros. Yo vengo de la natación, acá lo veo a Juan Carlos también en la charla, y sabemos que no es tan fácil, ¿sí? Un poco la pregunta que le hacían a Marta, qué opinaban del ingreso, tiene que ver con las discusiones internas que tenemos con las distintas pruebas. Por eso fue interesante todo lo que Raúl planteaba, y la verdad que le agradezco de todo corazón que haya querido venir y que tenga la voluntad de poder brindarnos toda su experiencia. Gracias, Marta, también por manejar esto desde tu cátedra también, y bueno, por muchas más reuniones como estas que fortalezcan la educación física. Sabemos que en la virtualidad nos está juntando con gente de distintas provincias, inclusive algunos de otros países, y esto es lo que el EPICEF está intentando volver a plasmar como institución, una capacitación permanente, y estar a la altura digamos, de las necesidades que el país necesita para formar docentes. También hay muchos alumnos, exalumnos, que veo acá con ganas de capacitarse y escuchar. Algunos los veo varias, y eso me pone contenta. Y sinceramente agradezco tus palabras, Raúl, porque vos hiciste historia en el Romero también. Y bueno, ahora estamos siguiendo la posta, otros, intentando mejorar desde el atletismo, los deportes y la pedagogía de la enseñanza, lo mejor que se pueda, ¿sí? Para que el alumno tenga la posibilidad de elegir qué tipo de docente y qué tipo de, por lo menos en la iniciación de los deportes, ¿no? Después veremos si queremos entrenar. Nosotros no enseñamos a entrenar, ¿sí?
Raúl. Nosotros Sí, damos sí. las Mirá, pautas para que el que quiera entrenar pueda hacerlo si sabe hacer, si y- sabe hacer y algún, atletismo, sí, si sabe, Sí, quería terminar, no dejar de pasar esto. Veo acá escrito algunas sugerencias y lo que vos decís lo quería apoyar. ¿Sí? Tener bien clarito cuáles son los temas, las formas y las tareas y los objetivos que el profesor y el futuro entrenador o el futuro profesor que va a seguir en contacto con el individuo debe desarrollar no me de pases acuerdo todo al el flash. proceso que dije ya antes de crecimiento, maduración y desarrollo. Cada etapa de la vida tenemos que desarrollar o prepararnos para responder a lo que el individuo en términos medios necesita para cada una de esas etapas. Entonces, como bien parecido ahí el asunto del alto rendimiento, del entrenamiento de competencia, eso me gustaría discutirlo a nivel Instituto Nacional de Deportes y no a nivel del Instituto de Formación Docente en el INEF, porque la continuidad debe mantenerse, pero no invadirse. Entonces, cuando el entrenador o el profesor llega al Instituto de Deporte, tiene que tener bien clarito desde cuál es su enganche y cuál es su ensarte, en este proceso de la búsqueda del máximo rendimiento de un deportista. Que tenemos que tener en cuenta lo siguiente: es un porcentaje muy bajo de la población. Yo fui alto rendimiento también, y además he entrenado tipos de alto rendimiento, pero si tengo que sopesar, tengo que analizar dónde voy a invertir y tengo que decidir entre esto y lo otro, y yo voy por la salud y por la enseñanza. Porque también hay un tema acá que no tocamos, pero que me gustaría tanto poder hablarlo tanto tiempo, que es el estudio, el trabajo y el deporte. Que no son, se llama antígonas, antípodas. Hay una cuestión muy, muy interesante a desarrollar sobre ese tema, ¿no? Lamentablemente se tiende a aislar al alto rendimiento de la vida social o de la vida de futuro. Entonces lo abandonamos a la suerte, a la buena suerte, o a la suerte de dejarlo en manos de Dios, ¿no? Y eso es todo un tema también que habría que desarrollar. Bueno, no estoy. Bueno, Ahí. Gracias. Agradezco también a Mariano Medici, que es el que maneja el EPICEF, y a los chicos que también están trabajando con él. Así que, y gracias Raúl una vez más, y te esperamos siempre. La verdad que te esperamos siempre. Muy bien. Gracias a todos. Saludos a todos. Y que manden las inquietudes, que por ahí podemos hacer una nueva reunión. Estoy a disposición de todos ustedes. Escríbannos, mándennos y acá estamos. Adiós, gracias, Raúl. Adiós. Un placer. Chao. Hasta luego.